Hello? Hello, Rick. How are you? How are you, Dr. Ataza? Fine, fine. Okay, Daniel is not here. We can start. We can start now, okay? Because the time is 9 o'clock now. Let me introduce Rogin Dental first. Okay. Welcome to Rogin webinar. My name is Rick, Sales and Marketing Manager of Rogin Dental. Rogin is a leading endodontic instrument manufacturer in China, specialized in manufacturing endodontic files and devices for over 10 years. Rogin endodontics instruments are approved by FDA CE 0197. Rogin production quality system was certificated by ISO certificate. Rogin has top R&D and strong production ability, can provide 100% quality guarantee for all customers' orders. Please enter www.rogindental.com for more. Today's speaker is famous Dr. Liliana Ataza. She is very famous national and international endodontic speaker in Argentina. Regular for South American International Federation of Endodontic Associations, academic member and currently secretary and the National Academy of Dentistry. Former full professor in endodontics, chair the two Universidad del Salvador. Former president of Endodontia Society of Endodontics. Now let's start the webinar. The host is yours, Dr. Ataza. Thank you. Okay. Voy a compartir pantalla entonces. Okay. Okay. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Ok, ok, perfecto. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Voy a empezar con este webinar sobre anatomías complejas. Si bien el objetivo es simplificar la complejidad, este es un eslogan de muchas marcas, simplificar lo complejo. Nosotros podemos simplificar un procedimiento, una técnica, pero no podemos simplificar la complejidad anatómica, porque eso viene con el diente, viene con el paciente, y el riesgo de perder la anatomía durante el tratamiento es alto. Y esto es porque en general no comprendemos la anatomía interna de los dientes, y esto es imprescindible para garantizar el éxito del tratamiento. No podemos dejar conductos omitidos, conductos sin instrumentar, sin limpiar, porque no vamos a manejar el control de la infección. Entonces tenemos que tener un acabado conocimiento de la anatomía interna, y como es tan complejo, muchas veces nos tenemos que imaginar cómo es, y tenemos que tener estrategias para comprender esta anatomía que es sumamente compleja. Todos los dientes de cualquier categoría pueden tener raíces y canales adicionales. La probabilidad de encontrar configuraciones aberrantes es mayor en premolares y molares, en el sector posterior, más complejo inclusive, porque están mucho más lejos de la línea media, entonces es más complicado.
Les recomiendo esta lectura de Endodontic Topics, de Cantatore, Beruti, Castellucci, que habla de los conductos omitidos, cuál es la frecuencia y el impacto en el outcome, ¿no? en el resultado del tratamiento. Muy bien. Esto, el ojo no ve lo que la mente no conoce, lo dijo este señor, que es Sir William Osler, y si nosotros no conocemos la configuración anatómica, es muy probable que nos pasemos por alto y que no tengamos éxito a largo plazo. El conducto más omitido es el MB2, que está en los primeros y segundos molares superiores. Si nosotros no conocemos de su existencia y su alta prevalencia, no lo vamos a encontrar, hay que ir a buscarlo. Y tenemos que entrenar el ojo. Ustedes vieron, tiene buen ojo clínico, le dice a un médico, bueno, dio pie con el diagnóstico de tal enfermedad. Bueno, nosotros tenemos que entrenar el ojo en la configuración anatómica. Muy bien, y acá les traigo la prevalencia de periodontitis apical en conductos omitidos, y vamos a hablar fundamentalmente del MB2. Como ven aquí, el MB2 no fue descubierto, no solo eso, sino que también no se encontró el conducto palatino, y tenemos una lesión de furcación y una lesión apical asociada. Esto, aquí les traigo dos trabajos, ¿no? Uno de Karabucak, a ver, quiero cambiar esta al puntero, publicado en Journal of Endodontics en 2016, y otro de Felipe Costa, publicado en el International Endodontic Journal en 2019. Aquí en esta tabla se comparan los dos trabajos que fueron una evaluación tomográfica. Y me gustan mucho los trabajos de evaluación tomográfica, si bien nosotros descubrimos la anatomía real con los trabajos de CBCT, de CT scan, no es lo que nosotros vemos clínicamente. Nosotros no tenemos CT scan en el consultorio, son trabajos que se pueden hacer ex vivo, y los trabajos que se hacen con tomografía es lo que nosotros podemos descubrir. Entonces es lo que los clínicos podemos ver, y son los trabajos que más me gustan, como estos que relacionan la cantidad de conductos perdidos con la persistencia de enfermedad post-tratamiento. O sea, fíjense ustedes, conductos omitidos para Karabucak fueron el 83%, se relacionaron a periodontitis post-tratamiento en un 83%, y para Felipe Costa en un 98%. En ambos trabajos, el diente que más se omitió conducto fue los molares superiores, y el conducto que menos se encuentra es el MB2. Así que vamos a ver entonces este caso clínico más en detalle. Otro trabajo, Parker, que dice que la presencia de MB2, tanto en primeros como en segundos molares, se aumenta encontrarlo si usamos magnificación sola, un 72% para los primeros molares y un 64% para los segundos molares. Pero si sumamos la magnificación con la tomografía, nosotros ya descubrimos que allí este conducto falló porque no se encontraron los conductos, sabemos de su ubicación, entonces encontramos el MB2 con mucha más alta frecuencia. Llevamos casi el 90% en los primeros molares y 73% en los segundos molares. Si fíjense acá, este es un corte axial donde vemos que el MB2 fue omitido, que el paciente tiene una lesión de furcación, el MB1 está obstruido y tiene un poste
justamente le pusieron un poste de fibra porque no habían encontrado el conducto palatino. Entonces, cuando abro y elimino todo el composite que tenía este diente, la reconstrucción con composite, veo aquí, y quisieron encontrar el MB2, hicieron una perforación tardía del piso de cámara, porque esto había sido hecho hace muchos años. Entonces, lo primero que hago es buscar los conductos omitidos, colocar hidróxido de calcio, limpio, conformo, coloco hidróxido de calcio en esos conductos, porque no estoy nunca segura de lograr una limpieza eficiente en una sola sesión. Tengo que colocar hidróxido de calcio para aumentar la alcalinidad en esta perforación tardía, para después poder sellarla con un biocerámico putty. Acá se usó el Bioce Repair. Pero vamos a ver desde el principio. Este caso tenía un absceso crónico, una fístula, tenía una corona y una reconstrucción con composite del muñón. Así que cortamos la corona, localizamos el conducto palatino, que no fue fácil, fue bastante complejo, porque todo es blanco, todo tiene el mismo color. Evalúo y hago yo los cortes tomográficos, y entonces evalúo todo el viewer, y entonces puedo hacer los cortes a distinta altura, y veo que aquí está el conducto palatino rodeado de una lesión de periodontitis apical, y que está el MB2 tanto en el tercio medio como tercio coronario. Muy bien, y hago la endodoncia que puedo con eso. La verdad que por ahí la conformación no me parece la mejor. El conducto, el MB1, no lo pude rehacer porque estaba muy ensanchado en el tercio coronario y estaba muy hacia la furca, ya había una perforación, entonces lo dejé como estaba. Muy bien, ¿y cuál es la prevalencia del MB2 en los primeros molares superiores? Este es un estudio de Martins y colaboradores, un estudio multizona, donde se evaluó la prevalencia en CBCT en diferentes países, y la prevalencia general fue de un 73.8, o sea que podríamos decir que un 74% prevalente, o sea que el primer molar tiene más veces 4 conductos que 3, sobre todo cuando tiene configuración de 3 raíces separadas. La prevalencia menor fue en Venezuela, 48%, y la mayor en Bélgica. Parece que en Bélgica casi el 100% de los pacientes tienen MB2. Es más frecuente en hombres que en mujeres, pero esa diferencia no fue significativa. Es más prevalente en jóvenes que en personas mayores. Y bueno, la configuración de 3 raíces separadas tiene una prevalencia alta de MB2. Muy bien, y aquí vamos a ver la clínica, ¿no? Y esto es del trabajo de Martins, esta tabla, pero los casos son míos, y para analizar y poder graficar esto, qué tipo de configuración tienen los primeros molares. Vemos en este primer molar que tiene una configuración tipo 1, o sea, tiene un solo conducto, esa raíz mesial. Y eso se da en un 26.2%. La configuración tipo 4, que son 2 orificios en el piso de cámara y 2 forámenes apicales, se da en un 22.4%, o sea que es menos prevalente la configuración tipo 4 que la tipo 1. Y la más prevalente, la que encontramos con más, por suerte, más asiduamente, es la tipo 2, que son 2 conductos que confluyen. ¿Y por qué les digo que es mejor esa configuración? Porque si uno de los conductos se omite y el otro se logra hacer hasta el foramen, es poco, digamos, es
menos probable que tenga un problema el paciente al corto plazo. En cambio, con la configuración tipo 4, que tiene 2 forámenes, el paciente va a tener persistencia de síntomas y se va a asociar a una lesión apical en el corto plazo. Muy bien, y acá tenemos distintos, todos estos son casos míos, distintas configuraciones. Fíjense los de la parte superior, todos estos son tipo 2 de Bertucci, 2 conductos que confluyen, en todo se localizó, por suerte, se tienen que usar magnificación, CBCT en lo posible, y aquí tienen las fotos de todas las cámaras de apertura. Y la configuración tipo 4, que es la menos prevalente, pero que es la más peligrosa, si se deja omitir un conducto, son los 2 de abajo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que planificar un retratamiento cuando tiene conductos omitidos. Y siempre hacer la evaluación tridimensional es mejor hacerla para planificar el tratamiento. Yo tenía que hacer este tratamiento, la colega que lo hizo no había localizado el MB2, no había localizado el conducto distal, me lo derivó porque no había localizado el conducto distal, pedí una tomografía, evalué todo el volumen tomográfico y vi que había un conducto omitido en la raíz mesial, aquí está el MB2, y que además estaba el disto vestibular. En el corte, ahí, estos son los cortes axiales, o sea, cortado el diente en fetas transversales. Ahora vamos a ver lo que no podemos ver en la radiografía, esto tampoco lo podemos ver, pero en la radiografía el corte sagital no lo podemos ver, y aquí tenemos el MB2. Aquí tenemos el MB2, yo ya sé entonces qué es lo que tengo que ir a buscar, y aquí tenemos el conducto disto vestibular que no se localizó. Si ustedes ven aquí hay casi una perforación, porque la colega intentó buscar y lo buscaba en donde estaba el conducto, pero con una dirección equivocada. O sea, lo buscaba muy perpendicular al eje del diente y tenía que irse bien desde mesial. Entonces, por eso se había acá, con cautela, la profesional dijo, no sigo porque si no voy a perforar, y dejó el conducto como estaba y lo derivó. Entonces, con la planificación yo ya sé qué es lo que tengo que ir a buscar. Y qué sé más también al evaluar el corte axial en el tercio apical, yo ya sé que este conducto tiene una configuración tipo 4, o sea que tiene 2 forámenes, y tengo que encontrar sí o sí ese conducto porque la paciente tiene síntomas. Muy bien, entonces, aquí tengo mi conductometría, un poco corto, aquí ya había desobturado el conducto, el MB1, que estaba muy ensanchado y no tomaba la curvatura. Este es la localización del conducto distal. ¿Con qué desobturé? Con Recip One Blue, desobturé el MB1 con un R25, el palatino usé el R25 y el R40, y después me dediqué con, bueno, ustedes saben, Recip One es reciprocante, es muy bueno para eliminar la gutapercha, y es muy rápido para llegar al ápice, pero cuando el conducto es curvo, yo que venía usando del año 2011-12, reciprocante, desde que empecé a usar los instrumentos Rogin, me gustaron mucho, tanto las la Flexify como el R-Shaper. Y el R-Shaper me gusta porque es muy rápido, tiene muy buena capacidad de corte porque tiene sección triangular, y entonces uno puede tomar las curvas con más efectividad. Y así
se pudo hacer el conducto. Bueno, el MB1 estaba muy ensanchado, y en el MB2 se logró conformar con un S3, o sea, un 3004. Lo mismo que el distal, el disto vestibular. Por supuesto, siempre con una alta carga de irrigante. Yo uso mínimo 50 mililitros de hipoclorito, y después hago la activación ultrasónica del ETAC, del hipoclorito, y continua con agua. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito de irrigación. Bueno, otro diente complejo que me tocó hacer en el corto plazo, hace poquito, un canino mandibular, que según esto está tomado, esta tabla está tomada de un artículo también de Martins, que es un endodoncista portugués que estudia mucho todo el tema de configuración anatómica con CBCT. ¿Y ¿qué vieron ellos en este trabajo? Que el 97% tenía una raíz, y solo un 2.8 tiene dos raíces, o sea que es poco frecuente que tenga dos raíces. Pero el 90% de los caninos inferiores que tienen una raíz tiene un solo conducto, o sea, es un Bertucci tipo 1. Canino inferior, un solo conducto acintado. Pero hay un 10% que tiene dos conductos. De ese 10%, un 3.3 tiene esta configuración, que son dos conductos que se unen y terminan en un foramen, y puede ser esto a diferentes alturas. Y también hay otras configuraciones, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Vamos a ver entonces el caso que me tocó hacer con instrumentos Rogin. Entonces aquí tengo la complejidad anatómica más la dificultad de tener una corona cerámica. ¿Qué le pasó a la paciente? Hicieron el tallado vital, le colocaron la corona cerámica, y el paciente comenzó con dolor luego del cementado. El referidor, por suerte, me hizo perforó la corona, o sea que ya me vino con la perforación de la corona hecha, y lo primero que localizo es un conducto. Pero ya cuando yo veo en la radiografía que acá presenta un surco aplanado, yo ya tengo que sospechar que tiene dos conductos. Entonces voy a jugar con la radiografía, variando la angulación horizontal para poder descubrir. Entro al conducto vestibular, veo que tiene una doble curvatura, y ya sospecho aquí la presencia de un conducto, de otro conducto. ¿Cómo instrumenté este diente y cómo se instrumenta la confluencia? El tipo tercio puede confluir en el tercio medio, pueden confluir como casi en el tercio apical. Entonces, primero lo que vamos a hacer es recordar, ya lo hablamos en el primer webinar, este trabajo de John West, de qué movimiento vamos a hacer con nuestra lima 10, que es la lima que usamos permanentemente en nuestra lima de permeabilidad, y la vamos a usar siempre entre un instrumento y el otro. Vamos a hacer, a mí me gusta hacer el glide pass manual, estoy habituada, me gustan las limas C, entonces uso esta lima C, que es un poquito más rígida, y tiene una punta, digamos, no es totalmente activa, pero es una punta puntiaguda. La lima tiene cierta rigidez, no es tan flexible, entonces la precurvamos, deslizamos la lima con suavidad hasta la resistencia. Encuentro una resistencia, paro, me quedo ahí a vivir hasta que me duelan los dedos. Y hago movimientos in-out cortos. Giro, sentido horario, cargo todas las limallas de dentina, irrigo, y vuelvo
a ver si puedo bajar hasta lograr encontrar la longitud operatoria. Y esto lo repito cuantas veces sea necesario. Y dejo mi lima 10 siempre ahí. A veces uso muchísimas limas 10, sobre todo en los retratamientos. Y siempre voy a usar la lima 10 entre cada instrumento. Me gusta este, ya se los dije, el R-Shaper, porque corta mucho, porque es muy rápido para acceder al tercio, al foramen, a la constricción, y bueno, acá teníamos una mortificación, entonces yo 30-04 me parece insuficiente, y usé entonces la Flexify 3504. Y usé solamente en el conducto lingual. Siempre que ustedes tengan una confluencia, que es muy frecuente en el molar superior, en el MB2 con el MB1, ya lo vimos, en los molares inferiores en la raíz mesial, siempre el conducto más recto, casi siempre, es el lingual. Entonces, ustedes lleguen al foramen con en el conducto lingual, que tiene un acceso más recto, y el otro lo instrumentan hasta la confluencia. Así que así se hizo esto, por supuesto con alto volumen de irrigante, y activación de la irrigación previa a la obturación. Aquí tienen el paciente con su corona, esta es la cavidad de apertura, a más aumento tengo el conducto vestibular y el conducto lingual bien hacia lingual. Y fíjense cómo es de compleja la anatomía, es tan compleja que a veces no sé cómo podemos tener una tasa de éxito de casi el 85%. O 90%, ¿no? 90% y quizás más en las pulpas vitales. Las pulpas mortificadas tienen una menor tasa de éxito justamente por esta configuración anatómica compleja. Acá tenemos en la confluencia un istmo. Es muy difícil instrumentar el istmo. Nosotros instrumentamos el conducto principal y adiós, gracias, ¿no es cierto? No son tantas, no tocamos todas las paredes, no limpiamos todas las paredes. Entonces, fíjense, acá tenemos un istmo en la confluencia, tenemos un istmo aquí coronal, entonces todo eso que después vemos la fotografía de nuestra preparación, con la obturación, la descubrimos quizás después de haber tratado el diente. Por eso es importante, cuando uno no está seguro, tomarse 2 sesiones de limpieza para hacer los conductos con necrosis pulpar. Muy bien. Dejamos el canino y vamos a ver un diente muy malvado, que es el primer premolar mandibular, el primer premolar inferior. Es un diente sumamente complejo, los premolares son complejos, pero me tocaron, desde que empecé a utilizar los instrumentos Rogin, me tocaron 3 primeros premolares inferiores con la misma configuración. Uno se los mostré en el webinar de retratamiento y ahora les muestro este otro. Para que tengamos en cuenta cómo es el primer premolar inferior, esta es una tabla que saqué, no están todos los trabajos, pero los que sí vieron la configuración del capítulo del libro de Versiani, el capítulo que escribió Martins y Versiani sobre evaluación tomográfica de la anatomía del conducto radicular. Y entonces, la configuración más frecuente es la tipo 1. Es este es el más frecuente, este es el que más nos toca. Pero fíjense ustedes que en Alemania parece ser que no es la configuración más frecuente. La configuración más frecuente es la tipo 5. Pero en general, en todos los otros países, Portugal, India y China, la configuración más frecuente es el conducto único. La que le sigue es el tipo 5, que es el caso que les voy a mostrar. Un conducto amplio o una C,
que en tercio medio se bifurca en 2 conductos y termina en 2 forámenes. Por eso es muy importante que ustedes localicen ese conducto, porque si no lo localizan se va a asociar a periodontitis apical. Otra configuración, la tercera, es la tipo 3, un conducto que se bifurca y se vuelve a unir. Esa es la tipo 3, como se ve aquí, un conducto que se bifurca y se vuelve a unir. Muy bien, y acá una galería de casos míos que hice, en algunos de los casos. Fíjense que el más frecuente es el tipo 5, un conducto que se bifurca allá abajo, con lo cual es difícil de ver y es difícil de entrar, ¿eh? Muchas veces el conducto lingual, que es el más complejo para entrar, en este caso, por ejemplo, la paciente tenía un composite vestibular y yo tuve que eliminar el composite vestibular y entrar desde vestibular para poder abordar el conducto. Entonces hay que generar estrategias, porque es mejor entrar por vestibular o hacer una apertura no convencional que dejarle un conducto sin tratar. Así que fíjense, todos estos son tipo 5. Este es un tipo 3, un conducto que se bifurca y se une bien cerca del ápice. Este es un tipo 7, tenemos 2 conductos, es un conducto que se bifurca, tiene istmos en el medio y termina como 2 conductos. Y estas configuraciones no clasificadas, a veces la podemos clasificar como tipo 8 de Bertucci o dientes no clasificados, que son los dientes que tienen una raíz y 3 conductos. Este tenía 3 conductos que terminaban en diferente altura y 3 conductos que sí terminaban más a nivel apical. Bueno, y vamos a ver el caso que hice con los instrumentos Rogin. Este es el tercer caso que me tocó, el primero fue, lo tienen en el webinar de retratamiento. ¿Qué es lo que vemos? Primero, cuando saco la radiografía, tomo la radiografía y yo ya veo aquí que parece que se bifurca el conducto, hay un aplanamiento, y esto no son 2 raíces, pero nosotros en la radiografía no lo podemos saber. Esto es un surco, los premolares inferiores que tienen un surco, es muy probable que tienen un surco de desarrollo que tengan más de un conducto. La configuración más frecuente es la tipo 5, y fíjense, dependiendo de la profundidad del surco, también han sido clasificados. No importa, esto no lo vamos a recordar, pero la clase 2 es el más profundo, la clase 3 es un poquito menos, la 4A y la 4B son apenas insinuado el surco. Yo aquí, el paciente estaba con dolor, hice la apertura, encontré un solo conducto y como no entendía la anatomía, le pedí una CBCT. Entonces con la CBCT yo puedo, en el corte axial, ir desde la corona al ápice, y entonces voy. A los 12 milímetros es un solo conducto, a los 10 milímetros desde el ápice, o sea, estoy bien en coronal, acá tienen el corte coronal a la medida, a 10 milímetros se insinúa el surco, sigue siendo un solo conducto, a los 8 milímetros ya tenemos bifurcación del conducto, el surco es más profundo, a los 6 milímetros siguen siendo 2, a los 4 milímetros sigue siendo 2, y a los 2 milímetros del foramen siguen siendo 2. Por lo tanto, yo entonces ya sé que tengo un Bertucci tipo 5, que tiene 2 forámenes diferentes, y entonces tengo que ir a buscar eso. Esta no es la primer conductometría, en esto tomamos un montón de conductometrías, siempre con la lima de permeabilidad a cada cambio de instrumento. Este se hizo con Super Flexify, que es una lima cuadrangular, muy flexible. Me gusta porque se puede llegar a un calibre 3504, que es lo mínimo en una mortificación.
En este caso era una pulpa vital increíblemente con esa caries, pero por supuesto que no pude llegar, el conducto era tan curvo en el tercio apical que solamente pude llegar con la lima de permeabilidad. Y aquí están los dos conductos obturados. Por supuesto que, ¿cómo hice para localizar ese conducto lingual? El diente, hablé con el referidor, le dije, mira, necesito cortar mucho la corona, para poder tener acceso al conducto lingual. Me dijo que iba a ir a rehabilitarse con una corona, entonces no tuve que estar conservando tejido coronario, y así pude localizar el conducto lingual. Siempre alta carga de irrigante, lima de permeabilidad y activación de la solución irrigante. Bueno, ahora vamos a molares mandibulares, otros dientes complejos, porque tienen una variabilidad anatómica tremenda. Tenemos configuraciones con 3 conductos, pero con unas curvas pronunciadas. Este no se hizo con instrumento Rogin, es un caso antiguo. Este sí se hizo con instrumento Rogin. Fíjense cómo se toma la curvatura. Tenemos también el radix entomolaris, cuando tiene 2 raíces distales separadas. En este caso las raíces no eran tan curvas, pero este otro caso que sí se hizo con instrumento Rogin tiene una curvatura muy pronunciada. El mesiomesial, el conducto mesiomesial, como en este caso, este otro caso, y en los segundos molares la configuración en C, que es muy compleja para limpiar. Hay varios tipos de configuración en C, estos es como el punto y la coma, pero la coma es muy amplia, es muy difícil de limpiar, es muy difícil de controlar la infección en ese conducto, y entonces es mejor que se tomen más de una sesión para limpiar el conducto. Muy bien, vimos todo eso de los molares inferiores, pero hay mucho más, o sea, no los quiero confundir, pero además de la configuración compleja de la anatomía de estas piezas, de todas las piezas, hay más que no vemos. Por ejemplo, la presencia de istmos. Los istmos pueden ser coronarios, pueden estar en cualquier parte entre ambos conductos. Aquí hay un conducto, el mesiolingual, el mesiovestibular, y tenemos istmos a los que los instrumentos no pueden entrar. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar esto? Esto es una cortesía de un trabajo de Alejandro Pérez Ron. Fíjense, tenemos los 2 conductos y el istmo. Esto a más aumento es esta cantidad de restos, y si es una necrosis seguramente bacterias, y entonces lo llevo a un caso clínico. No es un Bertucci tipo 4 como este, es un tipo 2, pero fíjense en la confluencia, generalmente hay interconductos, hay toda una malla de tejido pulpar, que si está mortificado seguramente va a haber biofilm y es muy difícil de limpiar. Entonces, además de la difícil configuración, tenemos la presencia de istmos, no solo en el tercio apical, también en el tercio coronario, como es el conducto mesiomesial, que puede ser un conducto mesiomesial completo o puede ser un istmo, que también está clasificado como por Pomeranz, que es el que de este dibujito, como conducto mesiomesial confluyente. Todo esto tan anfractuoso es muy difícil de limpiar, es muy difícil de controlar la infección en estas zonas, por lo tanto hay que tomar estrategias. Y este es un caso de un 3.7
con periodontitis asocial apicada, apical asociada, o sea que tenemos muy probablemente biofilm en el tercio apical, y después de instrumentar el conducto encuentro con magnificación un mesio mesial. Y esta es una cara de horror, porque además de lo complejo que es no perder encontrar todos los conductos, no perder la curvatura, tenemos estas cosas raras que nos brinda la anatomía, que no nos podemos aburrir haciendo endodoncia. Y esto, bueno, es de Bersiani, un trabajo en el Oral Biology en 2016, y está esta configuración de un conducto mesiomesial que se une al mesio vestibular. Así pasó en este caso. También lo hice con R-Shaper, mucho glide path manual, porque el conducto se unía al mesio vestibular, pero teníamos doble curvatura. Entonces me gustan estos instrumentos porque cortan bastante rápido, y la verdad me hicieron volver al giro continuo, a la rotación continua que hacía años, más de 10 años que no utilizaba. Muy bien, vamos a ver el resultado. El resultado es esto es después de la obturación, la prueba de los conos, siempre el protocolo de irrigación, el protocolo de activación, siempre, porque siempre pensemos que hay un montón de paredes que no tocamos con los instrumentos, y que tenemos istmos, y que tenemos la presencia del biofilm. Vamos a uno de doble curvatura, que es otro gran problema para la instrumentación, cuando tenemos dos curvas. Estas curvas son suaves, no son coronarias, o sea que es doble curvatura, pero tengo una lesión de periodontitis asociada, una lesión en la furcación, es una pieza necrótica, tiene una incrustación cerámica. Entonces aquí tengo estas curvaturas, me quedé sin pila, ahí está, aquí. Tengo curvaturas tanto en la raíz distal como en la mesial. ¿Qué se utilizó? Utilicé el sistema Wi-Fi Gold, o sea, un reciprocante, pero en los conductos mesiales no llegué al 3506, sino que me quedé en el 3004. Usé entonces acá un sistema reciprocante con terminé los conductos de la raíz mesial con un giro continuo, con el R-Shaper, y me quedé en 3004. Vamos a ver el resultado. Entonces, luego de una irrigación a cada cambio de instrumento o a cada picoteo del instrumento, alto volumen de irrigante, yo siempre uso mínimo 50 mililitros, y después la activación. Y aquí vemos una sobreobturación, porque es la obturación de un conducto lateral que alimentaba esta lesión de furcación. Muy bien. La obturación de conductos laterales es un punto controversial en la endodoncia. Toda la escuela americana, la escuela de Schilder, la que yo seguí durante muchísimos años, casi toda mi vida, le dábamos una importancia fundamental, y le dan una importancia fundamental a la obturación de conductos laterales. Hoy sabemos que impulsar material a través del conducto lateral no significa que lo limpiemos al conducto lateral. Entonces, no es tan imprescindible. Lo imprescindible es que nosotros limpiemos y controlemos la infección en el conducto principal. Al conducto lateral muy pocas veces podemos entrar, algunas veces sí. Yo creo que en toda mi vida debo haber entrado en 3 casos a un conducto lateral, apenas con una lima 10 o una lima 15, eso no es limpiarlo. Nosotros tenemos que hacer una limpieza eficiente del conducto principal, y si lo obturamos nos quedamos contentos, pero no es imprescindible. Yo tengo muchos casos
donde obturé conducto lateral y no funcionó. O sea, la lesión persistió, porque seguramente el conducto lateral entró el cemento, pero quedó biofilm o quedaron bacterias. Entonces, hoy ya no creo más en esto que creí durante muchos años, que la obturación del conducto lateral era fundamental. Yo estudié mucho los conductos laterales, esto es de un trabajo que hice, bueno, para la década del 90, donde quería medir cuánto medía un conducto lateral en su cara pulpar y en su cara cementaria. Siempre son mucho más amplios, es un embudo de boca ancha pulpar y boca finita hacia el cemento. Aquí lo vemos al conducto lateral que sale de este conducto, y va hacia la furcación y entró una cantidad tremenda de cemento porque yo aplico calor y entonces ahí impulsé el cemento. La configuración era un Bertucci tipo 2. Hoy en día sigue siendo un tema controversial el tema de la obturación del conducto lateral, sigue siendo un enigma el conducto lateral, porque los autores no se ponen de acuerdo. Yo soy más de acuerdo con Ricucci y Siqueira, que dicen que no es tan fundamental la obturación, sino su limpieza. No podemos hacer nada más que limpiar el conducto principal y el control a distancia. Además de todo esto, además de todas estas configuraciones aberrantes, nosotros tenemos una enfermedad asociada, que es la periodontitis apical, que es una enfermedad inducida por biofilm. O sea, es una enfermedad inflamatoria, es la respuesta inmunológica del organismo ante bacterias que están en el conducto radicular. Si yo tengo un molar inferior como este, con una lesión asociada de más de 10 milímetros, 11 milímetros como esta, casi con seguridad tengo biofilm en el tercio apical. Y aquí tenemos, qué hermoso el biofilm, lo tenemos ahí, el biofilm, y yo tengo que generar estrategias para poder limpiar, hacer una limpieza efectiva, controlar la infección. ¿Para qué? Para lograr eliminar el biofilm y obturar mi conducto. Fíjense aquí, conducto lateral, delta apical, todas estas desgracias que tenemos en la configuración anatómica. ¿Para qué obturamos, limpiamos el conducto? Para que, controlando a distancia, un año después tengamos una curación de la lesión apical. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero para eso necesitamos hacer mucho hincapié en la irrigación. La irrigación es una etapa fundamental de la terapia endodóntica. Y lo muy importante que no tenemos nosotros aquí en Argentina en el mercado es agujas adecuadas. Fíjense ustedes, las agujas hoy, las más adecuadas, son la calibre 30G y 31G, que corresponden a un calibre 30 y 25. Son las Navitips, no están en Argentina. Nosotros a los alumnos les hacíamos utilizar la aguja 25G, que fíjense el calibre de la punta, es un 50, es una aguja muy poco eficiente. Yo cada vez que viajo me traigo agujas, porque no consigo acá agujas, y entonces fui a dar un curso a México este año y me traje una cantidad tremenda de Endoisi, que también es de la Ultradent, pero que el calibre de la punta es 40, y no tiene extremo cerrado, sino que tiene una canaleta. En cambio, las Navitip tienen extremo cerrado. ¿Cuál es la aguja más eficiente? La aguja más eficiente es la más fina. Cuanto más fina sea la aguja, más la puedo llevar al tercio apical. Ahora, en cuanto a eficiencia, y este es un trabajo de Botsiukis,
que es de Grecia, un doctor de Grecia que investigó muchísimo el tema de irrigación, fíjense, las agujas que no tienen extremo cerrado eliminan el líquido más lejos que las agujas con extremo cerrado. Estas son más seguras, pero son menos eficientes. Solamente van a generar una tensión de cizallamiento, porque nosotros cuando apretamos el émbolo y sale el líquido, la turbulencia del líquido va a ejercer una fuerza de cizallamiento, que es una fuerza de corte, contra las paredes del conducto y va a desprender el biofilm, los restos pulpares, y lo va a desorganizar y luego lo vamos a aspirar. En las agujas de extremo cerrado o de multi-agujeros, solamente se produce la fuerza de cizallamiento hacia la pared que mira el agujero de la aguja. En cambio, en las otras, en las que tienen el extremo abierto, se llega bastantes milímetros más que el extremo de la aguja. Son más seguras las de extremo cerrado y son más eficientes las de extremo abierto. Pero lo ideal es utilizar una aguja delgada, fina, que no tenemos en Argentina, que hay que hacerlas traer del exterior. Complicado con el dólar el día de hoy. Muy bien, a todo eso de usar una aguja adecuada, tenemos que activar el irrigante. Yo uso activación ultrasónica, uso PUI, 1 minuto para el ETAC, 1 minuto para el hipoclorito, y después abro el agua y hago QI, o sea, irrigación continua. No hay nada comprobado, al menos estudio, de que eso sea mejor, pero es una obviedad, o sea, mejor si yo irrigo más y hago irrigación continua, voy a limpiar mejor. Y después hay otras cosas carísimas, como la activación por láser, que no está quizás al alcance de los argentinos o latinoamericanos, los PIPs, las ondas fotoacústicas también se utilizan, la activación sónica, que sí tenemos Endoactivator y de diversas marcas, Rogin más tiene también un sistema, y este sistema, el IVAC, es un sistema nuevo, muy interesante, porque eso yo creo que va a estar al alcance de todos, porque con cualquier sistema ultrasónico se puede utilizar, hace irrigación continua, con presión negativa y activación ultrasónica, todo con una canulita de polipropileno, creo que es. Así que este es un sistema económico que va a estar al alcance de todos. Espero que llegue a la Argentina el sistema IVAC, y es muy interesante. Muy bien, recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer para optimizar los efectos de la irrigación? Primero, reconstrucción coronaria. Si yo tengo esta pared abierta, por más que pueda calzar yo bien un clam, que seguramente tendré que morder la encía, no voy a lograr tener un reservorio de hipoclorito todo el tiempo. Piensen que nosotros tenemos que refrescar constantemente el hipoclorito, la solución irrigante, no puede quedar siempre la misma, porque se inactiva. Entonces hay que irrigar y hay que tener un reservorio de hipoclorito fresco en nuestra cámara. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconstruir esa pared y después aislar el diente, y yo ya voy a tener acá mi pileta de hipoclorito. Usar agujas finas para que puedan llegar al tercio apical. Si tienen extremo cerrado, pueden llegar a 1 milímetro de la longitud operatoria. Si tienen extremo abierto, a 2 milímetros. Mover la aguja longitudinalmente en el conducto. ¿Por qué tenemos que mover la aguja? La tenemos que mover para distribuir la fuerza o la tensión de cizallamiento en todo el conducto. Por eso nos movemos, no es para evitar el accidente por hipoclorito. Nosotros nos tenemos que mover con la aguja para distribuir la fuerza de cizallamiento.
La preparación apical tiene que ser en lo posible un 3505 o un 3004, alto flujo de irrigante, lo recomendado por Botsiukis es entre 4 y 15 mililitros minuto, y hacer agitación, algún tipo de agitación, mecánica, ultrasónica, sónica, del cono, manual, algo hay que hacer antes de la obturación. Y entonces este caso lo hice con R-Shaper y Superflexi de Rogin. En el distal usé el Superflexi, o sea, todo hice R-Shaper hasta el 3004 y utilicé la Superflexi 3504 en el conducto distal, porque me parecía insuficiente. Y ese es el resultado. Curvatura coronaria, otro problemón. Es la curvatura más difícil, es mucho más difícil que la curvatura abrupta apical, la curvatura coronaria. Y vamos a ver este caso, que fue uno de los posteos de Rogin, un 3.7, la paciente también le habían colocado una corona con un tallado vital, no es que no se pueda hacer tallado vital, es lo que se debe hacer, y estaba con un dolor tremendo y tenía que hacerle por lo menos la apertura. Yo no tenía tomografía y entonces tuve que perforar esta corona en un 37. Ustedes saben que está tan alejado de la línea media, los pacientes pueden abrir la boca hasta cierto punto, era muy difícil la visión y tuve que ahí ponerme como este trabajador de la construcción a perforar esa corona sacando un montón de radiografías intermedias. Por suerte la radiografía digital, si tuviera que revelar, no sé, yo hace más del año 98 que no revelo una placa, me muero, y ir tomando radiografías para ver que no me iba del eje, porque si ustedes se fijan, este diente tiene un eje en la parte coronaria y otro eje en las raíces, entonces era muy complicado. Este fue el caso más difícil que me tocó hacer este año, el más complejo. Me llevó 4 sesiones, trabajé más de 8 horas en este caso. Fíjense la curvatura coronaria que tiene, me costaba entrar con la lima 06, 08, no podía pasar de esas limas. El conducto distal era tremendamente fácil, pero los conductos mesiales eran muy complejos y no encontré el mesiolingual, encontré solo el mesiovestibular. Entonces, si no entienden la configuración anatómica, lo mejor es pedir una CBCT. Yo no encontré el conducto, solamente le calmé el dolor a la paciente, dije, hasta aquí llegué, y pedí una tomografía. Y entonces, con la tomografía, yo ya sé a lo que me enfrento. Sé que esto tiene un ángulo, que fíjense qué ángulo, un ángulo muy, casi recto, es una curvatura abrupta en el tercio coronario, que hay que enhebrar ese conducto. ¿Qué más sé? Que el conducto es un tipo 2, en la raíz mesial, que los confluyen porque termina en un solo foramen. Aquí analizo los cortes axiales, veo 2, 2, 1, digo, bueno, qué bien. Sé que esto, porque analizo cada corte, que la confluencia está a 4 milímetros del foramen, entonces que yo me puedo quedar en este lingual, que en general el conducto lingual es el más recto, pero en este caso extraño, el conducto lingual era muy curvo, que me puedo quedar 4 milímetros corta, porque puedo llegar con el mesiovestibular. Entonces con toda esa información voy a hacer la segunda sesión. Aquí es mi cavidad de apertura, tampoco tenía mucho sentido, si trabajo con microscopio, hacerle una apertura enorme, y para eso cortaba la corona. Entonces aquí tengo
El distal era muy sencillo, así que en la segunda sesión terminó mi conformación con un WAV file 35, o sea, el medium, y el problema eran los conductos mesiales. Entraba en el mesio vestibular y en el mesio lingual tenía la curvatura coronaria y una doble curvatura en S hasta la confluencia. Y eso me era muy difícil de poder pasar, no podía pasar de la lima 10 en ese conducto. Así que en la segunda sesión pude instrumentar el mesio vestibular y apenas el mesio lingual pude hacerle un glide pass. Utilicé para los conductos mesiales el opener para poder aliviar esa curvatura coronaria con mucha dificultad y con mucho temor de que se rompa. No se rompió. Y seguí con la Superflexi, que a duras penas llegué con la 2504. Así que hice reciprocante en el distal y rotación continua en el conducto, en los conductos mesiales. Muy bien. No podía hacerlo, no lograba instrumentarlo adecuadamente, así que tuve que hacer mucho glide pass. Esta fue mi tercera sesión, recién puedo lograr alcanzar casi la confluencia. Yo sabía que terminaban en uno solo, y recién en la cuarta sesión, después de casi 8 o 9 horas de trabajo, pude lograr esta conformación. Mucha la lima C, muchísima lima C, y el resultado es que por ahí me hubiese gustado conformarlo un poco más, pero no pude. Así que, bueno, esto es un acceso conservador, un diente muy difícil, un diente muy largo, un diente que medía 25 milímetros, un 3.7, muy complicado. Bueno, y este es el resultado que creo bastante, digamos, pasable. Bueno, esto ha sido todo, amigos, por hoy. Espero que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir, así veo a alguien aquí. Espero que... Hola. Hola. No me diga que hablé sola todo el tiempo porque me muero. Hola. Hello. Bueno. Suerte que Dr. están, Atasa. porque yo digo, a ver si hablé todo esto y estoy sola. Estoy That's okay. hablando. That's okay. Thank you for this wonderful webinar. Bueno, gracias. Okay. There's a quality and answer Q&A. There's a questions from Oscar, but I cannot tell the word, the Spanish. No sé, Daniel, si vos podés leer las preguntas, si es que hay. ¿O está silenciado? Yeah. Oh, okay. ¿Le pueden dar? Ah, claro, él no me entiende. No sé si las puedo leer a las preguntas. A ver, aunque estén...
¿Qué cemento usa? Acá las leo yo, hay una sola pregunta. ¿Qué cemento sellador usa en los casos que mostró? La verdad es que yo estoy muy habituada a utilizar cementos resinosos. Así que uso en general H+, H26, Adsil. Siempre uso cementos resinosos. No. Estoy ahora usando biocerámicos, pero porque estoy haciendo un estudio prospectivo y estoy comparando H+ con BioC-Sealer, pero bueno, no tengo los resultados, recién estoy comenzando este estudio. Uno desde Santa Cruz, Chile. Recomienda uso de EDTA en conductos calcificados y qué limas mecanizadas y qué movimientos. Yo uso EDTA siempre. Irrigo, pongo EDTA aunque el conducto no esté calcificado. Si el conducto es un conducto calcificado, o en realidad recomiendo limas manuales, porque hasta que no hagas la permeabilidad hasta el foramen no podés colocar ningún instrumento mecanizado. O sea, en un conducto calcificado necesitamos acceso al foramen, y después que instrumentamos por lo menos hasta una 15, recién podemos colocar un instrumento mecanizado. Cuando el conducto es estrecho, me gustan mucho estas que hoy nombré, las R-Shaper y las Flexi, me gustan esas limas, pero pueden usar cualquiera. Una vez que el conducto está permeabilizado, y si no es curvo, pueden usar también un sistema reciprocante. También en conductos curvos yo usé toda la vida reciprocante, o sea, no. El tema es la permeabilidad. Bueno, y no hay otra pregunta. Acá hay otra. Si usé ácido cítrico, no, nunca usé ácido cítrico en mi vida. Y otra pregunta súper interesante: ¿qué agujas para irrigar recomienda de las que contamos en Argentina? Ninguna, pero bueno, a los alumnos les usamos la 25G, pero piensen que tiene un calibre 50 en la punta, es biselada, con lo cual es riesgosa, pero les digo que las Endo Easy son las que se encuentran en Chile, en toda Latinoamérica hay, son calibre 40, pero son acanaladas, son muy buenas, y las mejores son las Navitips, pero no contamos en Argentina con ninguna de esas dos agujas. Pero sí, bueno, la 25G es la más finita que se consigue en Argentina. Pero recuerden que la irrigación va a ser efectiva cuando ustedes puedan van a llegar con la aguja hasta un calibre 50, o sea que la punta, lo que van a irrigar, por eso necesitan activar muchísimo el irrigante, porque la aguja es muy gruesa. Y no hay ninguna otra pregunta. A ver acá, Mercedes, pero no me llega esta. ¿Para desobturar usa solo limas o también? Bueno, me imagino, no me llega la pregunta. Alguien preguntó, a ver acá. En caso de no especialista, ¿recomienda retirar corona en el último caso clínico? Y yo, Daniela, le recomiendo que se lo derive a un especialista, en realidad. Pero si está complicada, es mejor retirar la corona. Y sí.
antes de hacer lío es mejor despejar el tema, cortar la corona y hacer el conducto. Alguien preguntó recién ¿con qué desobturo? No está la pregunta. A mí me gusta para desobturar mucho el Reciproc M-Wire. Es el que más me gusta, o sea, la versión anterior, no el Blue. El Recip One. Ustedes tienen Recip One Blue y Recip One M-Wire. El S, que es más rígido, para los 2 tercios coronarios es muy rápido desobturar, y el tercio apical a mano. Dice acá otra pregunta, entre el paso de hipoclorito al ETAC, ¿usa agua destilada? No. Yo uso ETAC constantemente, irrigo, inundo con ETAC, irrigo, inundo con ETAC, y después hago la activación al final. Salvo en los casos de retratamiento, cuando tengo mucho resto de gutapercha que no puedo eliminar, porque es tan difícil eliminar, sobre todo cuando el conducto primario que fracasó, por algo lo estoy retratando, está bien hecho, uso activación intermedia. Activo varias veces para tratar de eliminar la gutapercha. Pero no uso nada intermedio entre el hipoclorito y el ETAC. Sí, siempre termino con activación con agua destilada, ¿no? Hago el cuy con agua, abro el agua del cavitador y irrigo con agua. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Qué debo hacer en caso de dolor que no me deja localizar en caso de que no tome la anestesia? Bueno, los dientes que, primero, si ustedes tienen que lograr una buena anestesia, porque si no, estamos fritos. Nosotros necesitamos que el paciente esté lo más confortable posible, y para eso tiene que tener dolor. Entonces, lo importante es usar un buen anestésico con vasoconstrictor. Si es en el caso más complejo, que son los molares inferiores, dar en las papilas también. Y bueno, y cuando no queda más remedio, dar intrapulpar. Acá hay otra pregunta, ¿puedo ubicar el MB2 con lupas o en magnificación? Bueno, yo trabajo con microscopio, así que les recomiendo cualquier tipo de magnificación. Una buena lupa es también muy, muy eficaz. Si no se pueden comprar el microscopio, se compran una buena lupa. A veces las buenas lupas salen casi como un microscopio. Yo estoy muy habituada, trabajo hace 15 años con microscopio y me costó mucho aprender porque tengo muchos años, trabajé muchos años con lupa, pero hoy no podría trabajar sin microscopio. Gracias Daniela Garbochi, acá que me dice que aprendió mucho para tratar los casos de Bertucci tipo 5, sí, son un desafío enorme, sobre todo el lingual. ¿Y en qué conducto? Los instrumentos reciprocantes los pueden usar en conductos curvos. Yo yo les diría que desde que salió Reciproc y Wei-Wangol en el año 2011, y no eran estos metales, no teníamos estas aleaciones con tratamiento térmico, era M-Wire,
a mí me encantó el reciprocante porque no se rompen. Y yo usé en conductos curvos M-Wire. Después vino la aleación Gold, la aleación Blue, que nos permite usarlos en conductos curvos. Pero si el conducto, bueno, ahora descubrí, digamos que redescubrí la instrumentación de giro continuo, que la había dejado de utilizar, utilizando estas limas de Rogin, y para los conductos muy, muy curvos, me gusta mucho el R-Shaper y el Flexi. Pero pueden usar también los reciprocantes, ¿sí? Siempre que previamente hagan un glide pass manual, que es una lima 10 y una lima 15 súper suelta. Si ustedes hacen una 10, una 15 súper suelta, a longitud de trabajo, pueden después utilizar tanto giro continuo como reciprocante. Si tienen un conducto tremendamente curvo, o con curva coronaria, les recomiendo el giro continuo. No sé si hay otra. Sí usé el Biosil. Digamos, me parece, el Biosil es un cemento, creo que es coreano, resinoso, que está en Argentina, es ultra barato, es muy económico. Lo usé. ¿Qué no me gusta del Biosil? Que me cuesta mucho limpiarlo de la cámara. Me cuesta muchísimo. Y me cuesta muchísimo sacarlo. Bueno, yo uso calor, y del transportador de calor de la punta, me cuesta muchísimo también sacar el Biosil de ahí. Me queda pegado, me gusta dejar la cámara limpia para que pueda hacer adhesión el referidor y no vea el conducto sucio. Eso es lo que no me gusta del Biosil. Ahora, no hay nada publicado de ese cemento. Es un cemento económico, pero lo he usado y funciona bien. Eso es lo único que no me gusta. Tiene buen corrimiento, buena radiopacidad, pero es muy pegajoso. Sí, la clorexidina para la irrigación, hay muchísimo publicado sobre la clorexidina. Yo no uso clorexidina, estoy habituada al hipoclorito, pero sí, hay tantísimos trabajos publicados sobre clorexidina. Lo único que no tenés en la clorexidina es la disolución de la matriz orgánica de la pulpa. Con lo cual, o sea, tiene un muy buen, tan antiséptico como el hipoclorito, pero no tenés el efecto del hipoclorito de disolver la materia orgánica. Sí, es coreano, sí, es coreano. En caso de que el tratamiento demande más de una sesión, no dejo nunca el conducto vacío. Si es una pulpa vital, por ejemplo, el conducto que tardé 4 sesiones, yo siempre le dejé el hipoclorito. Las sesiones fueron siempre una semana, o sea, tardé un mes en hacerle el conducto. No, era una pulpa vital. No le puse hidróxido de calcio porque no quería taponarme la curva. Pero no es bueno dejar conducto vacío, sobre todo en las mortificaciones, porque nosotros no eliminamos ni toda la pulpa necrótica, no eliminamos todo el biofilm, o sea, no eliminamos todas las bacterias, simplemente dejamos un nivel compatible con salud. Entonces, si ustedes entre una sesión y otra dejan el conducto vacío, es muy probable que si hicieran un cultivo tendrían tantas bacterias como estaban al principio, porque las bacterias remanentes se van a reproducir. Entonces, en esos casos que, por ejemplo, una mortificación asociada a una lesión de más de 5 milímetros, yo ya
Antes lo hacía en una sesión, hoy no. Lo hago en 2 sesiones y coloco hidróxido de calcio. Si van a usar el hidróxido de calcio por su efecto alcalino, yo lo uso por su efecto alcalino y para no dejar el conducto vacío. Si yo tengo exudado a través del conducto, lo mezclo con paramono clorofenol alcanforado. O sea, uso un vehículo activo. En realidad ahí estoy usando la antisepsia del paramono y no la alcalinidad del hidróxido de calcio, sino el hidróxido de calcio es un vehículo para el agente antibacteriano, antiséptico, como es el paramono. Pero si lo usan así, tienen que usar glicerina. Tienen que usar una gota de glicerina, una gota de paramono y el hidróxido de calcio. Porque yo he usado sin la glicerina y les queda una piedra. Y después es muy difícil sacarlo. Así que cuando usen un vehículo activo como el paramono, tienen que usar glicerina. Lo mismo que también lo pueden mezclar con clorexidina. Hay muchísimo publicado en la literatura. De hecho, quien introdujo el hidróxido de calcio es el doctor Frank en la década del 60 y lo mezclaba con paramono. La pasta de Frank. Así que, bueno, a ver. ¿Qué sistema usa para activar el irrigante? Lo uso a 2 milímetros del foramen. Dice, ¿a cuántos milímetros del foramen activa? Lo uso a 2 milímetros y uso tanto sónico como ultrasónico. Ultrasónico uso la punta Irrisonic, que es una punta de Helse, que la tenemos en Argentina, que es la que más uso. Y también tengo Endoactivator, que es un aparatito sónico que va con pilas, que tiene unas puntas de polímero, y que hay de muchísimas marcas. De hecho, Rogin tiene también uno, bien su catálogo. Pero lo importante es activar lo que ustedes quieran. También pueden utilizar algún instrumento como para ayudarse, como el XP Endofinisher de FKG. También esa es una manera, digamos, de activar, pero yo estoy muy habituada con la punta Helse y el ultrasonido. Hago el PUI. ¿Cómo llevo el hidróxido de calcio al conducto? Lo llevo con una lima girada en sentido antihorario. Muchos lo llevan con lentulo, y yo le tengo un poco de respeto al lentulo, tengo miedo que se me rompa, entonces lo llevo estoy muy acostumbrada, lo llevo con una lima girada en sentido, la lima apical maestra, si terminaron con un 30, por ejemplo, llevan la lima 30, girada en sentido antihorario, y atacan con atacadores palmares. ¿Bien? Así. No sé si hay otra pregunta.